Vamos a ver esto que se llama 7 países donde el heavy metal está prácticamente prohibido del canal Metal Fist. En este video conocerás 7 países donde el heavy metal está prácticamente prohibido y las asombrosas anécdotas que algunas bandas han tenido que pasar para escapar de la censura, incluso aunque esto signifique poner en riesgo su propia vida. Desde bandas de thrash hasta black metal con un sonido único, hasta los motivos por los que el heavy metal no es bien visto en estas regiones del mundo más allá de las que seguramente te imaginas. También historias auténticas de lo que es hacer hasta lo imposible por vivir de lo que te apasiona. Vivir de tocar metal de por sí es bastante complicado, aunque vivas en un país de primer mundo. Ahora imagínate en un país donde está prohibido, es prácticamente casi imposible, 99.99% probable de que no vivas de eso. Libia, el país ubicado al norte de África, conocido por ser una de las naciones que cuenta con una de las mayores reservas de petróleo en el mundo y por los conflictos internos que ha atravesado en los últimos años. Esta nación africana cuenta con poco más de 7 millones de habitantes. Sin embargo, ahí solo existe un puñado de bandas activas. Pero, ¿cuáles son los motivos de esto? Las bandas libias y los fanáticos han atravesado por obstáculos políticos y religiosos durante décadas. Eso de cuando el gobierno está asociado con la religión o tienen una ideología muy religiosa en cuanto al país y ese tipo de cosas suele hacer que haya mucha censura y es como, no debes de hacer eso porque Dios no, o hay que conservar las tradiciones o esas cosas que para mí son tonterías. Tú puedes creer en lo que quieras, puedes adorar a quien te plazca, pero no considero que sea correcto que quieras imponer a huevo lo que tú piensas. Sí, es que si Dios dice todos tienen que creer lo que yo creo, realmente eso es una basura. Realmente creo que las religiones son una basura, pero esa es opinión mía y como dije tú puedes creer en lo que quieras. En los años 80, las pocas bandas de heavy metal podían tener algunas presentaciones en pequeños eventos. Sin embargo, después el régimen decidió destruir todos los instrumentos relacionados a la música occidental. O sea que esto no solamente afectó al heavy metal, sino que, ¿sabes qué? Lo que no es de aquí, al Chile, que se muera, destruyamos todos los instrumentos. Es una mamada eso, la verdad. Bajo el pretexto que distorsionaban su cultura, los miembros de estas bandas que pudieron se vieron obligados a esconder sus instrumentos arriesgándose a terminar en prisión, y finalmente se prohibió toda la música no árabe. Fue hasta el derrocamiento de Gaddafi que poco a poco volvieron a aparecer en plazas públicas esos instrumentos, y así surgieron algunas bandas de heavy metal. Aunque no cuenten con una escena que los apoye, sí se han convertido en una muestra interesante de pasión y rebeldía. Piénsalo, o sea, realmente no cualquiera se atrevería a ir en contra de eso, de que, ¿sabes qué? No se puede y nosotros vamos a seguirlo. Argelia es otro país del norte de África. En este existe un poco más de bandas, aunque para ser un país de más de 40 millones de habitantes, la presencia sigue siendo escasa en el país de mayoría musulmana. No como aquí que hay 10 millones de más bandas que público. Donde las personas fanáticas de este género continúan siendo juzgadas como violentas o adoradoras del diablo. It's music of violence, satanic music. That's what they usually say, that I worship Satan, when they don't even know what they're talking about. La generalización de ciertos grupos, no sé, siempre ha sido algo bastante común. Hay grupos que se salen dentro de lo que es la mayoría de personas, porque se suele juzgar lo que es diferente, no lo que la mayoría comparte, vaya. Entonces sí es como, sí, todos son satánicos, uff, del diablo, del diablo. Las críticas han llegado principalmente del gobierno y los conservadores, quienes ven al metal como una forma de corromper a la juventud. Aún así, la pequeña escena argelina utiliza los medios a su alcance como las redes sociales para difundir sus actividades. Y algo que llama la atención es que hasta las mujeres son partícipes del impulso de esta pequeña pero variada escena argelina, conformada principalmente por bandas de black metal, death metal, thrash metal y algunos otros subgéneros del heavy metal, desafiando a la cultura dominante. Pero eso siempre ha sido así, o sea, de que incluso por ejemplo aquí en México no es como que esté prohibido tocar metal ni nada por el estilo, pero siempre ha sido así de que pues se mueven
la escena, las bandas, todo ese tipo de cosas mediante las redes sociales, no por lo principal, por el conducto principal que son los medios tradicionales. Nunca ha sido así, vaya, porque ellos siempre se han ido por lo que es lo que dicta que es lo popular, ya saben, el pop, vaya, o lo que esté en tendencia. Y el metal siempre ha sido así como a un lado y haciendo sus propias cosas. Cada de las bandas promocionándose a ellos mismos, creando su propia música, como se pueda, y en este caso pues es internet en la actualidad. Bárbaros. Para nadie es una sorpresa que Corea del Norte sea un país profundo. Pero en Corea del Norte tengo entendido que está prohibido todo, vaya, solo pueden, y hablando de música, solo es lo que quiere el pinche ese chino, que no me acuerdo cómo se llama. Profundamente cerrado y enigmático. De este país se conoce poco o prácticamente nada acerca del heavy metal. No se sabe a ciencia cierta si existen bandas en ese país y si de existir podrían darse a conocer al extranjero, aunque por obvias razones respecto al origen del género, y tal como en el caso de Lip, obviamente estoy 99.99% seguro de que no existen. Respecto a la censura que sufrió, lo más probable es que no existan bandas activas sin la aprobación del gobierno. Sin embargo, por increíble que parezca, hay un par de anécdotas interesantes. Uno, acerca de un concierto verdaderamente histórico, y de lo que pudo ser una banda nada más y nada menos que de brutal death metal norcoreano. ¿En serio? En agosto de 2015, por primera vez, una banda occidental logró tocar en territorio norcoreano. Esta banda fue Laibach, una banda eslovena que tal vez no te suene familiar, pero fue de inspiración para los alemanes Rammstein. Laibach se formó en 1980 en la hoy extinta Yugoslavia, y sus temáticas tratan acerca del totalitarismo, desde un punto de vista crítico o hasta sarcástico, y han sido acusados de ser fascistas o comunistas, debido a su estética en la que han logrado encajar ambas ideologías. Su llegada a Norcorea se debió gracias a las celebraciones por el 70 aniversario de la liberación de Corea del Imperio de Japón el 15 de agosto de 1945. El concierto incluyó canciones propias, una canción tradicional norcoreana y algunos covers de bandas europeas, aunque la reacción del público fue única. También en internet, aunque hay muy poca información acerca de esto, existen 3 canciones de lo que se rumora fue una banda de brutal death metal norcoreano. La información fue colgada hace más de 10 años en una página rusa, y la supuesta banda se llamaba Guerra Roja, aunque existen diversas dudas acerca de si esto es verdad, por preguntas como la autorización, instrumentos, cómo conocieron el género y la cultura de su país. Sí, además es eso, ¿no? Que ¿cómo rayos tuvieron acceso o quién los influenció para hacer brutal death metal? Porque no es como que tú digas, voy a hacer brutal death metal si no sabes qué es el brutal death metal. O por lo menos si haces metal te tienes que inspirar de otro metal, no sale de la nada. Así fue como fue evolucionando el metal, vaya, que fueron influenciándose, evolucionando. Por ejemplo, el death metal se inspiró en el thrash metal y así, pero que salga de la nada. Aún así, escúchalo por tu propia cuenta y escribe tu opinión en los comentarios. Si esto es verdad, es interesante, porque ¿cómo rayos lograron hacer esto en Corea del Norte? Vaya, donde prácticamente tienes que avisar hasta que vas a ir al baño. A pesar de que en Egipto han logrado destacar algunas bandas de metal, durante años sufrieron de una persecución sistemática, siendo acusados de adorar al diablo, de ser occidentalizados o incluso de ser colaboradores del sionismo. هذه الظاهرة التي نسمعها ونراها الآن ده نتاج طبيعي جدا لحملة صهيونية ممولة بيسندها دستور بينظم هذه العملية. Mucha de ¡Qué estupidez! la imagen distorsionada del heavy metal se debió por la influencia de los medios egipcios y el gobierno. Tal vez el punto más fuerte llegó cuando en 1997 casi 100 fanáticos al heavy metal fueron encarcelados acusados de desacato a las religiones celestiales. Ven, las religiones no son buenas, que se pudran las religiones. Los motivos se sospechaba que bebían sangre, realizaban sacrificios y nuevamente eran adoradores del diablo,
además del consumo de alcohol y realizar otras cosas. Lo cierto es que información de la época solo pudo evidenciar que los fanáticos llevaban playeras negras y CDs de bandas como Megadeth, y en realidad no pertenecían a ningún tipo de culto. Pronto la mayoría fueron liberados, aunque la censura continuó años después, prohibiendo conciertos de bandas extranjeras o detenciones arbitrarias a fanáticos. Aún así, la escena egipcia continúa emergiendo. Estos tres últimos casos que verás a continuación en verdad sobrepasaron los límites. Irán es un país del que se ha escuchado mucho acerca de los derechos humanos. Han habido algunos casos que han impactado al mundo. El heavy metal, aunque como tal no está prohibido, no es el género más popular, ni mucho menos el más aceptado por la sociedad. Yo creo que en ningún país es el más popular. Para poder tener alguna oportunidad, la música debe pasar por los filtros del régimen, y el metal recibe especial atención. Ahí existe una escena underground de mujeres metaleras, que se arriesgan a sufrir condenas por solo el hecho de cantar. Ahí, sin importar el género, no se les permite cantar al público, salvo en algunas excepciones. Sin embargo, también la escena masculina es fuertemente vigilada por las autoridades. Los conciertos deben ser de la forma más ordenada posible. A pesar de esto, la escena iraní continúa creciendo, con una cantidad considerable de bandas de black metal. Un concierto de metal con asientos no está tan chido, la neta, yo ya he ido así, es como... Ay, güey, es que no, incluso aunque no hagas mosh ni nada, se disfruta más estando de pie, la verdad. Death metal, thrash metal y otros. En el año 2015, 2 miembros de la banda iraní Confess pudieron ser ejecutados por blasfemia. El detonante fue su segundo álbum, que tiene títulos que para el régimen de Irán son considerados blasfemia. Si los 2 miembros de esta banda pudieron evitar esta pena, en las propias palabras de uno de ellos, fue gracias a una laguna en la ley de la Sharia. Aún así, los miembros estuvieron en prisión hasta que se les permitió pagar una fianza y esperar su sentencia en libertad. Es que la neta, que se pudran, porque la música es para expresar muchas situaciones, sentimientos, pensamientos, e incluso hacer representaciones de cosas que no sean reales. No todo tiene que ser literal. Tú puedes crear una historia que nunca pasó en una canción, a pesar de que sea bonita, asquerosa, de terror, fantasiosa, medieval, ¿qué importa? La verdad es que la música es para eso, para expresar cosas. Y no literalmente lo que dice una canción lo va a hacer alguien. Y tampoco es como que si es malvado porque habla de cosas malvadas. No, es así como hay arte bonito, florecitas, también hay arte que es lo contrario. Al final fueron condenados por blasfemia, cargos como perturbar la opinión pública con letras anti-régimen, participar en entrevistas con medios opositores e intentar salir del país, aunque esto finalmente lo lograron. El vocalista cruzó la frontera entre Irán y Turquía hasta que le concedieron asilo en Noruega. Ambos han reformado la banda con músicos noruegos, donde desde la seguridad critican abiertamente al régimen iraní, y la canción Evin tomó el nombre de la prisión donde estuvieron. Por lo menos lograron irse de ahí. En Arabia Saudita existe un caso sorprendente, puesto que esta banda desafía el sistema con su vida de por medio. Ellos se llaman Al-Namrud, que significa el no creyente. Es como black metal. Sí. Y sus letras son blasfemas con toda intención, a sabiendas que esto es pena capital en su país. Si el caso de Irán te pareció extremo, Arabia Saudita es todavía más restrictivo, donde todo está dominado por la ley islámica al grado de contar con una policía religiosa. Esta banda permanece en el anonimato. Si la religión tiene autoridad, no debería ser así, vaya. Es que basarse en un libro es lo mismo que si yo dijera voy a hacer una religión basada en los libros de Harry Potter. La neta. Poco que se sabe son gracias a entrevistas que han dado. No se sabe sus identidades, sus familiares tampoco conocen de la banda y han sido encarcelados. Lo más sorprendente de esta banda es que ha estado activa desde 2008 y han lanzado múltiples álbumes. Sus letras están orientadas a temas como la crítica, la blasfemia y la sátira. En un país donde su guitarrista declara que la libertad de expresión es un crimen
justificado por el hecho de que puede alterar la paz. Afganistán ha estado marcado por invasiones a lo largo de su historia y por la represión de sus habitantes. El país ha estado controlado por los talibanes, y ahí no existe alguna escena ligada al heavy metal. Solo se tiene conocimiento de una sola banda llamada District Unknown, fundada en el corazón de Afganistán, aunque la historia de esta banda ha estado llena de impedimentos y proezas. La banda fue fundada en 2009 por un par de primos y un par de hermanos, apoyados por un director australiano que reside ahí. La banda, desde sus primeros años, comenzó a recibir amenazas de los ciudadanos y de los talibanes. Por esta razón usaban máscaras y mantuvieron sus nombres en el anonimato. Rock, muzică, orache de cerul, de د کوم موزیک rock. دا هیڅ ناروا ده دا بالکل ستن دا بې سوره ساز کول یا هغه کول ګوره که دې په غوږو واورېدو په ورځ د قیامت به دې په غوږو کې د لنګې د اور د دوزخ راپورته کېږي هغه رقم هغه ټول عمر ګروال هغه خلکو دغه لاره خوښه کړې د اسلام یې پرېښې ده د کفر په لاره باندې تللي. ¿Qué hemos aprendido? Que la religión es una estupidez, el extremismo religioso es una estupidez. No quiero decir que necesariamente ser religioso es una estupidez, yo no sería religioso nunca, pero el ser extremista religioso es una estupidez. Vaya, yo creo que si lo pensamos de cierta manera, no solo religioso, ser extremista en cualquier ideología es una tontería, vaya, porque te puede llevar a detestar personas que no piensan igual que tú, a pesar de que no estén haciendo nada malo. Después de abandonar las máscaras y de tocar clandestinamente, la banda llamó la atención al protagonizar el documental Rockabouille. Gracias a ello, ganaron el Global Metal Award en 2015 celebrado en Londres. Lamentablemente, esta única banda que nunca dejó de luchar contra las adversidades, en 2019 sus líderes anunciaron su salida del proyecto, aunque continúan en una nueva banda llamada Afrit, con la que siguen alzando la voz y ayudando a los músicos a salir del país lejos del control de los talibanes luego de la caída del gobierno afgano. Amigos, no sean fanáticos extremistas religiosos ni detesten a las personas porque no piensan igual. Vivimos en un mundo donde de por sí ya es una basura, y el hecho de que no comprendas algo o que no sea de tu agrado no significa que esté mal.